En un salón de clases donde las apariencias lo eran todo, un joven llamado Lucas Méndez vivía en el anonimato. Sus compañeros lo ignoraban, su profesora lo pasaba por alto, y el mundo parecía decidido a mantenerlo en las sombras. Pero todo cambió el día en que la profesora decidió humillarlo frente a todos. Lo que ella no sabía era que Lucas guardaba un secreto, un talento que no solo sorprendería a todos, sino que cambiaría para siempre la forma en que lo veían. Esta es la historia de cómo un momento de injusticia se convirtió en una lección inolvidable para todos. La profesora de Lucas nunca lo llamaba. Hasta ese día. Hasta que decidió humillarlo frente a todos. Pero cuando él comenzó a tocar, la expresión en su rostro lo dijo todo, no lo vio venir. Lucas Méndez se sentaba cerca de la ventana, golpeando su lápiz rítmicamente contra el cuaderno. No era nerviosismo, solo un hábito que su madre siempre le decía que dejara, pero a él le ayudaba a pensar. El aula en la escuela secundaria Jefferson, en Little Rock, Arkansas, bullía con el habitual parloteo previo a la lección, pero Lucas mantenía su enfoque en la hoja de trabajo frente a él. Le gustaba terminar las cosas temprano. La profesora Abigail Rojas estaba al frente del salón, revisando sus notas. Había estado enseñando sexto grado durante casi 15 años y, en ese tiempo, se había ganado una reputación, estricta pero justa, al menos a los ojos de aquellos a quienes favorecía. Lucas nunca había sido uno de ellos. No era obvio, ella no alzaba la voz ni lo insultaba directamente, pero rara vez lo llamaba cuando levantaba la mano. Si respondía bien, pasaba rápidamente, si se equivocaba, algo raro, se detenía, casi saboreando el momento. Lucas lo notó, y también algunos de sus compañeros. Oye, ni siquiera te mira, susurró Diego, el chico sentado a su lado, una tarde. ¿Tienes como invisibilidad para profesores o algo? Lucas solo se encogió de hombros. Supongo que sí. Pero ese día, algo se sentía diferente. La profesora Rojas lo miraba más de lo habitual, no de una manera que indicara problemas, sino algo más, anticipación. La lección comenzó, una discusión estándar de historia sobre la guerra civil. Lucas tomaba notas, escuchando, esperando que el patrón habitual se repitiera. Pero entonces sucedió algo inesperado. Lucas, dijo la profesora Rojas, su voz nítida, ¿por qué no respondes esta? Las cabezas se giraron. Lucas parpadeó. Ella nunca lo llamaba. Se enderezó, escaneando el pizarrón. La marcha de Sherman hacia el mar fue una campaña militar destinada a romper los recursos y la moral de la Confederación. Murmuró ella, no está mal, no está mal. Era una respuesta perfecta, sacada directamente del libro de texto. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Diego le lanzó una mirada que decía, ¿qué fue eso? La lección continuó, pero el cambio ya estaba hecho. La profesora Rojas ya no lo ignoraba, lo observaba. Y luego, justo antes de que sonara el timbre, hizo su movimiento. Lucas, dijo mientras los estudiantes comenzaban a empacar, quédate un momento. Algunas cabezas se giraron nuevamente, pero nadie dijo nada. Lucas tomó su tiempo guardando su cuaderno antes de acercarse a su escritorio. Te escuché hablar el otro día, dijo ella, juntando sus manos, sobre tu abuelo. Lucas frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Dijiste que era músico. Algo en su tono hizo que el aire se sintiera más pesado. Él asintió. Sí, era pianista. Tocaba jazz. Los labios de la profesora Rojas se curvaron ligeramente, no exactamente una sonrisa, pero algo cercano. Interesante. Se reclinó en su silla, tocando los dedos contra el escritorio. Debes haber aprendido algo. Lucas no respondió de inmediato. No estaba seguro de hacia dónde iba esto, pero no se sentía bien. Un poco, admitió. Su sonrisa se amplió, pero no había calidez en ella. Es bueno saberlo. El timbre sonó. Lucas agarró su mochila y se dirigió hacia la puerta, pero su voz lo detuvo. Mañana, veamos qué tienes.
Él se volvió. ¿Qué? El piano en la esquina, dijo ella, señalando el viejo instrumento vertical cubierto de polvo en el fondo del salón. ¿Tocarás algo para la clase? Lucas la miró fijamente. Algunos estudiantes que aún quedaban se detuvieron cerca de la puerta, mirando entre ellos. ¿Por qué? La profesora Rojas inclinó la cabeza, como si la pregunta la divirtiera. ¿Por qué no? Dijiste que tu abuelo tocaba. Estoy segura de que tienes algo de ese talento. Lucas conocía ese tono. No era curiosidad, ni aliento. Era una trampa. Pero no iba a retroceder. Lucas apenas durmió esa noche. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, la conversación con la profesora Rojas repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Esto no era una solicitud, era un desafío, y él sabía exactamente qué tipo de desafío era. Ella esperaba que tropezara, que se avergonzara, que reforzara la opinión que ya tenía sobre él. Pero ella no conocía toda la historia. A la mañana siguiente, Lucas entró al salón sintiendo el peso de algo no dicho. La noticia había viajado rápido. Los susurros lo seguían mientras tomaba asiento. ¿Vas a tocar hoy?, le preguntó Andrés, uno de los chicos más ruidosos, con una sonrisa burlona desde el otro lado del salón. Lucas no respondió. ¿Vas a tocar hoy?, le preguntó Andrés, uno de los chicos más ruidosos, con una sonrisa burlona desde el otro lado del salón. Lucas no respondió. La profesora Rojas entró, colocando sus libros con un aire de satisfacción. Apenas reconoció a los estudiantes mientras se acomodaban, su enfoque desviándose hacia Lucas antes de comenzar la lección. La primera mitad de la clase pasó lentamente, pero Lucas apenas podía escuchar algo. Su mente seguía adelantándose al momento en que ella lo llamaría. Y entonces lo hizo. Bueno, dijo, cerrando su libro y mirando el reloj, tenemos un poco de tiempo antes de la siguiente lección. Perfecto. Se volvió hacia el viejo piano en la esquina. Lucas, veamos qué puedes hacer. El aire en el salón cambió. Los estudiantes se movieron en sus asientos, algunos susurrando, otros mirando atentamente. Lucas no se movió de inmediato. Sentía cada ojo sobre él. Su corazón no latía rápido, pero era fuerte, constante. Luego se levantó. Unas risas ahogadas recorrieron el salón mientras caminaba hacia el piano. Alguien murmuró algo que no pudo captar, pero no necesitaba hacerlo. Ya conocía el tono. La profesora Rojas juntó sus manos. Toca lo que quieras. Lucas estudió el piano. Era viejo, las teclas ligeramente amarillentas por la edad, algunas de ellas astilladas en los bordes. Pasó sus dedos ligeramente sobre ellas, solo una vez. El instrumento estaba desafinado, no mucho, pero lo suficiente. Inhaló, se sentó, apoyó sus manos en las teclas. Sabía exactamente lo que iba a tocar. Entonces lo escuchó, alguien sofocando una risa detrás de él, una risita baja pero clara. Ya no se trataba solo de demostrarle a la profesora Rojas que estaba equivocada. Se trataba de demostrarles a todos que estaban equivocados, y lo haría de una manera que nunca olvidarían. El salón nunca había estado tan silencioso. Incluso la profesora Rojas, que usualmente se comportaba con una seguridad arrogante, tenía una mirada casi curiosa en sus ojos. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, esperando. Algunos esperaban un desastre, otros solo estaban allí por el espectáculo. Lucas colocó sus dedos en las teclas. Se sentían familiares bajo su tacto, aunque este piano no se parecía en nada al que tenía en casa. El piano de su abuelo había sido cálido, bien cuidado, con tonos profundos y ricos que llenaban una habitación sin esfuerzo. Las teclas estaban ligeramente rígidas, la caja de resonancia probablemente deformada por años de negligencia. Una respiración profunda, un momento de quietud, y luego tocó. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y constantes, una progresión de blues, el tipo que su abuelo tocaba durante horas en las tardes húmedas de Arkansas. Los dedos de Lucas se movían con confianza,
rodando a través de los acordes, su mano izquierda marcando el tiempo mientras la derecha bailaba sobre la melodía. El salón cambió. Los susurros se detuvieron. Incluso los chicos que antes habían sonreído estaban ahora inmóviles. La profesora Rojas cruzó sus brazos, sus cejas frunciéndose ligeramente. Había esperado vacilación, tal vez un comienzo tembloroso. En cambio, estaba escuchando algo para lo que no estaba preparada. Lucas no se detuvo para ver sus reacciones. Ya no estaba tocando para ellos. Estaba tocando para sí mismo, para su abuelo. Se dejó hundir en la música, sintiendo cada nota como si estuviera contando una historia que solo él entendía. Sus dedos se deslizaban sin esfuerzo, encontrando un equilibrio entre la precisión y la emoción cruda. No era solo habilidad técnica, era una conversación entre él y las teclas. Y entonces tomó un riesgo. Cambió a algo más complejo, dejando que sus manos tejieran pasajes intrincados arriba y abajo del teclado, una progresión que su abuelo le había enseñado, una con la que había luchado durante meses antes de finalmente dominarla. Una línea de bajo profunda y envolvente pulsaba debajo de una melodía elevada, las notas chocando y resolviéndose en una armonía perfecta. Cuanto más tocaba, más pesado se volvía el silencio. El peso de este se asentó sobre todos en el salón, envolviéndolos como las mismas notas que llenaban el aire. Nadie se reía ahora. Diego, sentado cerca del frente, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos bien abiertos. Andrés, que había hecho un chiste antes, tenía los brazos cruzados, pero ya no sonreía. Algunos otros estudiantes intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de sorpresa y algo más, algo cercano a la admiración. Y entonces, el crescendo. Los dedos de Lucas presionaron firmemente las teclas, golpeando acordes que resonaban contra las paredes. La música creció, llenando cada centímetro del salón, cada espacio silencioso donde alguna vez había vivido la duda. Empujó más fuerte, dejando que el pasaje final llevara el peso de todo lo que no había dicho. Y luego, silencio. La última nota flotó en el aire por un momento antes de desvanecerse. Lucas levantó sus manos, descansándolas sobre su regazo por un segundo. Nadie se movió. Nadie habló. Entonces, un solo aplauso. Vino del fondo del salón, luego otro, y otro. En cuestión de segundos, toda la clase estaba aplaudiendo. Diego soltó un silbido bajo. ¡Caramba! Andrés, aún sentado con los brazos cruzados, movió ligeramente la cabeza. No sabía que podía hacer eso. Lucas exhaló, su corazón latiendo fuerte, no por los nervios, sino por la pura energía de lo que acababa de suceder. Había hecho más que tocar, había cambiado algo. Los aplausos crecieron, los estudiantes se miraban entre sí como si acabaran de presenciar algo que no debían ver, algo que recordarían. Pero el silencio más fuerte de todos vino de la profesora Rojas. Su rostro era indescifrable. Estaba de pie junto a su escritorio, los brazos aún cruzados, los labios apretados. Los aplausos continuaban a su alrededor, pero ella no se había movido. No había dicho una palabra. Lucas se quedó quieto, las manos descansando sobre su regazo, respirando profundamente. No sonreía, no buscaba aprobación. Simplemente dejó que el momento se extendiera, dejando que todos se sentaran con lo que acababa de suceder. Entonces, finalmente, la profesora Rojas habló. Bueno, dijo, su voz cortante, eso fue inesperado. Los aplausos murieron, los estudiantes mirando entre ella y Lucas. Algunos niños aún susurraban emocionados, pero la energía en el salón había cambiado. Ya no era solo entretenimiento. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Lucas la miró sin pestañear. Mi abuelo. Algo brilló en su expresión, pero desapareció demasiado rápido para nombrarlo. Ella se enderezó. Ya veo. Una pausa. La profesora Rojas golpeó sus dedos contra el escritorio, el único sonido en el salón ahora silencioso. Luego se volvió hacia el resto de los estudiantes,
como si sacudiera los pensamientos que habían cruzado su mente. Muy bien, volvamos a nuestra lección. Pero nadie se movió. Lucas miró a su alrededor. Diego aún lo observaba, las cejas levantadas como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Una chica en la parte de atrás, Valeria, parecía casi molesta, como si el momento les hubiera sido arrebatado demasiado pronto. Andrés resopló en voz baja. Eso es todo. Los ojos de la profesora Rojas se clavaron en él. ¿Disculpa? Andrés se encogió de hombros, moviéndose en su silla. Quiero decir, eso es todo lo que vas a decir. Él acaba de tocar como algo que escuchas en la televisión, y simplemente vas a seguir adelante. Algunas cabezas asintieron. La boca de la profesora Rojas se tensó. Esto es un salón de clases, no un concurso de talentos. Lucas respiró, estabilizándose. No pensaste que podría tocar, ¿verdad? Sus ojos volvieron a él, agudos y evaluadores. Él no dejó que su mirada se desviara. Por eso me llamaste aquí. Unos murmullos recorrieron el salón. La profesora Rojas soltó un respiro lento. Simplemente te di la oportunidad de compartir tu talento con la clase. Lucas negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Su voz era calmada, firme. Pensaste que me equivocaría. Por eso me pediste que tocara. Más susurros. Los dedos de la profesora Rojas se curvaron ligeramente contra el borde de su escritorio. Eso es suficiente, Lucas. Pero él no había terminado. No le habrías pedido a Diego, continuó, mirando a su amigo, o a Valeria, o a Andrés. Pero me pediste a mí. ¿Por qué? El salón contenía la respiración. La mandíbula de la profesora Rojas se tensó. Estás fuera de lugar. No lo creo. Sus ojos se oscurecieron, su postura se endureció. Siéntate. Por primera vez en todo el año, Lucas no obedeció de inmediato. Miró alrededor del salón, a sus compañeros, a los que lo habían ignorado antes, a los que lo habían subestimado, a los que habían sonreído cuando ella lo llamó. Luego, lentamente, se levantó. El silencio se sintió más pesado ahora, cargado, y la profesora Rojas, con todo su control habitual, parecía un poco sacudida. Pero esta vez, ella no estaba a cargo del salón. Lucas caminó de regreso a su asiento lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Su corazón ya no latía con fuerza, no estaba nervioso. De hecho, una extraña sensación de calma se había apoderado de él. Se sentó, aún sintiendo las miradas a su alrededor. Diego le dio un lento asentimiento, uno que no necesitaba palabras. Valeria aún observaba a la profesora Rojas, los brazos cruzados, como si esperara algo más. Pero la profesora Rojas se había alejado. Abrió su plan de lecciones, los ojos fijos en la página, como si pudiera pretender que nada había sucedido. Sigamos adelante. El salón no volvió a la normalidad tan rápido como ella esperaba. La energía persistía, la gente aún susurraba. Ya no se trataba solo de la música. Andrés se reclinó en su silla, los brazos cruzados. Es un poco raro que no quieras hablar de ello. Los ojos de la profesora Rojas se alzaron. ¿Disculpa? Andrés se encogió de hombros. Hiciste un gran escándalo porque él tocara, pero ahora actúas como si nunca hubiera sucedido. Unos pocos acuerdos silenciosos recorrieron el salón. La profesora Rojas apretó su libro. Eso es suficiente. Pero Lucas lo había visto, la vacilación, la incomodidad. Y todos los demás también. Por el resto de la clase, la autoridad habitual de la profesora Rojas se sintió más delgada, como una ventana de vidrio que acababa de agrietarse. Aún controlaba la lección, pero los estudiantes no estaban tan comprometidos. El ritmo habitual se había ido. Cuando finalmente sonó el timbre, las sillas rasparon contra el piso mientras los estudiantes empacaban sus cosas, murmurando entre sí mientras salían. Lucas colgó su mochila al hombro, dirigiéndose hacia la puerta,
pero justo antes de salir, la profesora Rojas lo llamó. Lucas. Él se volvió. Por un segundo, pareció que iba a decir algo significativo, algo real. En cambio, su expresión se endureció. Espero que entiendas que este sigue siendo mi salón. Lucas la estudió, luego, con la misma voz calmada y firme que había usado antes, dijo, lo sé. Un momento de silencio pasó entre ellos. Luego, él salió. En el pasillo, Diego lo alcanzó. Hermano, ¿qué fue eso? Sacudió la cabeza, sonriendo. Acabas de voltear todo al revés. Lucas soltó un suspiro. Sí. Diego le dio un codazo en el hombro. ¿Vas a tocar de nuevo? Lucas lo pensó, en la sensación de las teclas bajo sus dedos, en la música llenando el salón. Sonrió. Sí, creo que lo haré. Porque hoy, no solo había tocado música, lo habían escuchado. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Porque a veces, las historias más poderosas son las que nos recuerdan que, sin importar quién esté mirando, debemos dejar que nuestro talento hable más fuerte que las dudas de los demás. Hasta la próxima.